Teoría del inconsciente. Cuando se habla de inconsciente en Freud y en los psicoanálisis de todas las corrientes, se trata fundamentalmente del proceso primario, considerado el proceso secundario, como consciente-preconsciente, con sus mecanismos y contenidos inconscientes que Freud denominaba fantasmas, y que en algunas tendencias del psicoanálisis se ha denominado la imago, imágenes primordiales que tienen un peso muy importante sobre nuestra vida y constituyen, por así decirlo, la organización escénica de nuestros deseos, de nuestras formas de deseo, del deseo. Como vimos, en sentido propio del psicoanálisis, llamamos la madre a lo que se podría denominar el objeto primordial de los deseos, las necesidades, las identificaciones, el amor, etc. El objeto primordial y también el primero prohibido. Las funciones de la madre son básicas. Si falla su afecto, está en cuestión todo, desde el reconocimiento jubiloso en el espejo. Pero esa imagen de la madre, de la que se desprende en una forma tan terrible, de la que se depende, en una forma tan terrible, es una imagen que tiene muchas variantes. Hay formas que son destructoras. Así encontramos continuamente en la clínica de la psicosis la figura de la madre devoradora, es decir, el temor a ser devorado por una imagen materna o por un símbolo de la madre. Puede ser también la ballena o el dragón. Es el que cuida a la doncella y si uno vence al dragón tiene acceso a la doncella. Tal formulación es de una universalidad increíble. La encontramos en el Japón, en Islandia, en todas partes. Son figuras muy complejas porque son muy primitivas y dependen de nuestras relaciones iniciales. Está la madre devoradora como peligro y también está la madre atragantadora, designación bastante molesta, la que obliga a comer al niño que no quiere. Igualmente encontramos una figura famosísima desde el antiguo Egipto, en todas partes, la bruja, la madre fálica, que se llama en psicoanálisis con falo y con todos los símbolos del falo multiplicados, con una cumbamba bien caliente, bien nariguda, gorro puntudo y montada en una escoba voladora. Todas esas imagos inconscientes irrumpen como elaboraciones culturales, frecuentemente religiosas, en los más diversos sitios. Siempre hay una gran ambivalencia. La madre no es solamente refugio y protección e incondicionalidad del amor, tal como solemos pensarla, sino también amenaza terrible. Esta ambivalencia constituye las imágenes de la madre. Son los tipos de fantasmas maternos que encontramos y que en la evolución de nuestra vida pueden adquirir de pronto una fuerza muy grande y llegar hasta inhibir las posibilidades del amor o darle una orientación exclusiva. También están las imagos paternas. Los contenidos del inconsciente se expresan por un conjunto de símbolos que son siempre símbolos de las mismas cosas, símbolos del nacimiento, de la muerte, del propio cuerpo y en su sentido más general símbolos sexuales. Es decir, lo que es inconsciente es también un lenguaje de símbolos. El hombre no puede estar nunca ante el mundo sin interpretarlo a la luz de sus deseos y temores. El hombre nunca evoluciona en el conocimiento como un observador que primero constata lo existente, observa, repite sus observaciones, luego generaliza, produce leyes. El hombre está comprometido en el universo en una forma afectiva desde el inicio. Está embarcado en el mundo rodeado de objetos que lo amenazan y que son símbolos de sí mismo, de sus temores y de sus deseos, rodeado de grutas que son al mismo tiempo refugios y bocas terroríficas, rodeado de alturas que son símbolo de potencia fálica pero también amenazas, rodeado de promesas y amenazas. El hombre no está nunca imparcial ante el mundo, y ese mundo originariamente estuvo siempre ya interpretado. No hay un mundo sin interpretar al que viniera luego alguien, con fines de dominación política, por ejemplo, a interpretar y nos comunicara una interpretación.
El mundo está siempre, desde el comienzo, interpretado por nuestros temores y deseos, convertidos desde el comienzo en símbolos. Los avances del hombre en la tecnología pura, donde se puede hablar de avances, son maneras de convertir una originaria interpretación simbólica del mundo en una interpretación técnica, sin que la simbólica desaparezca jamás. El hombre siempre que estuvo ante algo, el mar, la lluvia, un lago, un río, las planicies, los rayos, las grutas y piedras, estuvo interpretando en un sentido fundamental y siempre estuvo ante otros hombres interpretándolos, a sus hermanos, competidores intrusos, a sus progenitores, en función igualmente del lenguaje de su cuerpo. Freud dice que los hombres no pudieron conquistar el fuego durante mucho tiempo porque era difícil superar el deseo de orinarse en él. Una afirmación alarmante. Los tecnólogos y los antropólogos inmediatamente le reclamaron: ¿cómo dice esto? ¿De dónde saca esto? ¿Qué tiene que ver? Fue tan grave la rebelión contra esa afirmación, por el momento no era más que una afirmación que se le ocurrió hacer en Totem y Tabú, que Freud se vio obligado a escribir una nota explicatoria de por qué había dicho eso, con la que termina el libro Apéndices sobre la conquista del fuego. El problema es que los que leen una frase suelta, sin el sistema conceptual del psicoanálisis, se pueden quedar muy asombrados, pero en realidad no se trataba solamente del fuego, sino de cualquier conquista técnica, que siempre es interpretada en términos de nuestros propios deseos y temores. Para el hombre, el fuego, como ningún otro espectáculo, nunca deja de ser un símbolo de sí mismo para bien o para mal. Somos tan narcisos, dice Goethe, que en todo el universo estamos leyéndonos a nosotros mismos y viendo nuestro retrato. El fuego será un emblema del deseo por su relación con el calor, pero también de un deseo terrible, destructor, por su relación con la muerte, porque el fuego quema y mata la vida. Es al mismo tiempo el espectáculo de una llamada que asciende, es decir, algo que sube por sí mismo, o sea, una imagen fálica, y lenguas de fuego, lluvia de fuego, inspiración de los apóstoles y destrucción de Sodoma. Freud observaba que hay muchos mitos de los pueblos primitivos y muchos sueños de los pacientes en los cuales ese vínculo del fuego y del orinar se ve muy estrecho. En casi todas las mitologías que conocemos, escandinavas, hindúes, griegas, el que consiguió el fuego lo trae dentro de una vara y al traerlo genera un castigo, como Prometeo, por ejemplo. La dominación del fuego fue pensada míticamente como una transgresión de algo, o como el apoderarse de una potencia de otro. Ese otro era una imago paterna, de cuya potencia se aprovechaban los hombres, la potencia de algún dios. Según el mito de Platón, en el banquete, Zeus resolvió dividir en dos a los hombres, porque el hecho de ser completos, al mismo tiempo mujeres y hombres, les estaba dando tanto poder que ya se iban a tomar el Olimpo e iban a destituir a los dioses. Por eso los partió en dos, y ambos ya no están poniendo en peligro el Olimpo, sino buscándose entre sí a ver si dejan de ser dos, lo cual se llama el deseo. Según Platón, esa mitología es una sabiduría en una forma propia. En el psicoanálisis es mucho lo tomado de esa mitología. Hay una mitología individual que llamamos fantasmas y otra colectiva que llamamos mitos. En cierto modo, en el mito habita el hombre, es decir, no se puede imaginar un hombre no mítico, porque el mito es la manera como, desde ese nudo de temores y deseos que es su cuerpo, interpreta el mundo y lo convierte en un lenguaje. Es decir, todo le habla, un pájaro o un árbol o un río le sugieren algo como objeto de sus deseos, se le representan como una posibilidad de su existencia. El hombre pinta,
hace poesías y canta. Está captando siempre, por todas partes, posibilidades de su existencia que teme o desea. Nunca, en ningún caso, es un ser que pueda considerarse neutral ante el mundo. El sistema inconsciente es un sistema que se guía por las leyes simbólicas que se pueden describir. Freud lo ha describido desde 1900, el desplazamiento, la figurabilidad, la condensación, con un lenguaje simbólico y unas leyes de conexión de sus contenidos. El inconsciente es activo, está trabajando permanentemente, es dinámico, dice Freud. El inconsciente no es solo un depósito donde tenemos escondidas muchas cosas que nos chocaría saber. Claro que también es esto, una especie de cuarto de San Alejo personal, pero es importante saber que es el núcleo de nuestra existencia y el motor de nuestro desear, de nuestro temer, que está produciendo continuamente retoños, indicando direcciones de nuestro hacer, tipos de objetivos que vamos a elegir como objetos de nuestros deseos, y también lo contrario, inhibición, síntoma, angustia, lo que nos es inaccesible, imposible. La primera teoría freudiana sobre el tema lo trataba en términos generales con el concepto de represión. Algo está reprimido cuando se contrapone a la estructura de nuestra conciencia. Por lo tanto, se pensó durante mucho tiempo que la mejor manera de estudiar el inconsciente, o la única manera, según lo plantea el mismo Freud, era el estudio de la represión. ¿Por qué razón algo está reprimido por incompatibilidad? El inconsciente no es un concepto descriptivo, sino un concepto dinámico. Inconsciente no es aquello que simplemente no es consciente. Hay muchas cosas de las que no somos conscientes en un determinado momento porque no son objeto actual de nuestra atención, de nuestra conciencia. A eso Freud lo llama preconsciente, es decir, aquello de lo que no somos conscientes, pero que no es inconsciente porque está disponible. Por ejemplo, ahora no estoy pensando en las primeras amigas de mi infancia. Ahora que lo digo sí, pero no estaba pensando en eso. Sin embargo, si alguien me pregunta cuáles son las que recuerdo, puedo pensar en ellas y responder. No eran inconscientes, eran preconscientes. Esto de ser disponible pertenece al preconsciente, no al inconsciente. Hay otras formas que son más sutiles, como lo prereflexivo, así llamado por los fenomenólogos. Cuando uno está leyendo un libro, sabe que está leyendo un libro, pero no está pensando en que está leyendo un libro, sino en lo que dice el libro. Desde luego, si le preguntan ¿qué estás haciendo?, responde leyendo un libro. Eso es prereflexivo. Lo que Freud denomina preconsciente es aquel conjunto de lo disponible como recuerdos, ideas, saberes que no están actualizados como conscientes ahora. El inconsciente tiene de común con él el hecho de que es algo que no estamos pensando, pero hay dos diferencias fundamentales que están actuando en nosotros sin que lo sepamos y que estamos evitando su irrupción por medio de mecanismos específicos. Es activo, dinámico, tiende a surgir y a veces surge, por lo menos disfrazado como síntoma, como actos fallidos o como puede verse psicopatología de la vida cotidiana, de mil maneras. Tomemos como ejemplo un caso clínico, una madre ansiosa que se caracteriza porque tiene el temor de que al niño le ocurra algo espantoso, que lo vaya a pisar un carro cuando atraviesa la calle, o le caiga encima alguna cosa, o se caiga por la ventana del apartamento, y para que no le vaya a ocurrir, le pone rejas a las ventanas, hace una restricción drástica de sus posibilidades de actividad o circulación. Cuando se hace el psicoanálisis de una conducta así, siempre se ha encontrado lo mismo. Hay una hostilidad inconsciente hacia el niño, que está tan reprimida que no podría ser reconocida. Si uno comienza el tratamiento,
con el error de decirle eso, sin duda alguna no va a seguir el tratamiento porque ella se va y le tira a uno la puerta. Qué hombre tan estúpido, ahora me viene con que yo soy hostil a un niño del que estoy pendiente todo el día. Eso no se puede decir así. Hay que permitir que ella lo descubra en sus sueños, en sus formas intermedias, que lo descubra precisamente para que se le quite. Eso es lo que llamamos un contenido inconsciente. En cierta manera, el contenido reprimido tiende a retornar, es decir, la hostilidad logra ejercerse hasta cierto punto, aunque no sea más que por barrotes, por prohibiciones, dañándole todos los paseos al muchachito porque lo puede morder un perro o embestir una vaca. De todas maneras se lleva a cabo lo reprimido. Es una hostilidad por alguna causa, pero es la que tenemos que descubrir primero. Puede ser que, por ejemplo, el niño se haya convertido para la madre en una demanda de que ella sea igual a su mamá y ella le tenga terror a hacerlo. Puede ser que el niño sea un freno para sus realizaciones de otro tipo, o un rival ante el marido, de cual quiere ser una hija. En fin, puede haber varias razones, pero el hecho es que en la manifestación de la ansiedad o lo que está ocurriendo es una hostilidad. Esa hostilidad es un sentimiento inconsciente, dinámico, en el sentido en que es explicativa de su conducta. Es un drama que está organizado con los problemas con su madre, con su padre, con sus demandas, con otros problemas inconscientes. El inconsciente no es una estructura cualquiera. Estructura, por una parte, es todo lo que no sea una suma. Un organismo es una estructura. Estructura quiere decir interdependencia de las partes. Quiere decir que si se quita una parte no queda un resto, sino que se desbarata todo. Una sociedad es una estructura. No se puede quitar a la clase obrera porque también la burguesía se acaba, porque las partes son interdependientes, aunque estén en conflicto. A un ser vivo no se le puede partir en 4 pedazos porque se descompone todo. Lo que estamos viendo es, dicho en términos de Lacan, no una estructura que un sujeto contempla, estudia, observa, como las figuras y las formas, que también son estructuras, sino la maquinaria original que pone en escena al sujeto y le asigna sus deseos y sus temores, sus imposibilidades y sus posibilidades. Es eso, el fondo de lo que consideramos como el inconsciente. No se puede llegar en una apertura directa a mostrar el inconsciente por una simple definición. Tenemos que acercarnos a él por medio de ejemplos. Para ver los mecanismos inconscientes, que no son lo mismo que los contenidos inconscientes, la madre fálica es un contenido inconsciente que todo el mundo tiene y no es un mecanismo inconsciente. En cambio, la proyección es un mecanismo inconsciente, ver en otro lo que está ocurriendo en uno. ¿Cómo me odia este tipo a mí? ¿Cómo me persigue por todas partes? Es un mecanismo, aunque el contenido inconsciente también existe allí, el odio que yo le tengo a él. El término subconsciente no aparece nunca en psicoanálisis, aparece el preconsciente y el inconsciente. En el caso de la madre ansiosa hay 2 posibilidades. Una, que la hostilidad se acabe porque cambien las relaciones entre un nuevo amor que ya cambie la situación del niño. Otra, que esa hostilidad inconsciente se haga consciente y entonces ya tenga acceso al tiempo, al desgaste. Pero para nosotros en el análisis lo importante es saber de dónde procede, por qué se fijó y por qué se agudizó. Porque hostilidades hay siempre. Nadie tiene ningún niño con el que no tenga hostilidades, por mucho que lo quiera. Es decir, toda relación interhumana es ambivalente. Los mecanismos inconscientes, por ejemplo, la represión, son universales. La represión es una función del yo. El yo es la sede de las represiones. Una persona a quien le falte la represión está en un estado gravísimo de psicosis.
La represión es una parte de la estructura misma del yo. Sin eso, desaparece su identidad, porque la multiplicidad de nuestras tendencias necesita una unificación cualquiera. Porque si uno al mismo tiempo desea pegarle a alguien y además darle un beso y huir de él, no podrá hacer nada si no reprime dos de esos deseos. Por eso la represión es la función yoica más importante. Uno de los puntos más malentendidos es que los términos psicoanalíticos como represión no son nunca peyorativos, son parte de nuestras tendencias necesarias y son tan necesarias la represión como la reflexión o el deseo. No es pues una cosa que uno se pueda imaginar por el modo de la represión policiva, no. La represión es una función de unificación. Cuando se dice que no hay ninguna relación humana que no sea ambivalente, eso es bueno que sea así. Lo que resulta patológico en el sentido psicoanalítico es la unilateralidad, es decir, que tengamos una sola tendencia, que desaparezcan nuestras otras posibilidades y se nos someta a un mecanismo repetitivo. Freud señala, por ejemplo, en Más allá del principio del placer y en otros trabajos, que un amor en el cual no hubiera nada de agresividad y toda la hostilidad estuviera anulada y reducida a cero, ya no sería propiamente un amor, sino la contemplación beata e impotente del objeto, porque en la sexualidad hay algo de agresión. Además, no le podría ayudar a nada, porque ayudar implicaría criticar, estar en contra de algo, es decir, tener un margen de hostilidad. Y si no tiene más, el empalago y la beatitud angelical serían algo terrible. Pero eso ya no sería un amor, sería una cierta bobada mezclada con psicosis. Otro ejemplo que sirve para visualizar casos de ideas inconscientes, deseos inconscientes y su carácter dinámico, impulsor, en ciertos casos de paranoia se produce lo que suele denominar en psicoanálisis celos delirantes o celos interpretativos. Sobre este punto escribió Freud un ensayo notabilísimo. Algunas diferencias psíquicas entre la homosexualidad, la paranoia y los celos. A partir de él se han hecho muchos estudios como la psicosis de Alphonse de Wallens. Aquí es necesario insistir en el carácter tan radicalmente ajeno a la conciencia. El tipo está convencido de que la esposa le es infiel, tiene una seguridad loca, porque la seguridad sobre algo llevada a cierto grado es una seguridad loca. Todo le sirve de prueba y no admite que nadie le haga una objeción, no admite el interlocutor sino en caso que sea un espejo, que diga lo mismo que él, y si no es así, entonces es un ciego o es un cómplice de lo que está ocurriendo. El tratamiento es muy difícil porque el analista tiene que hacer un trabajo de no dejarse meter ni en el ciego ni en el cómplice. Y de no ser así, se acaba todo. El tipo se busca un confidente o varios y le dice, ¿te fijaste cómo se dieron la mano y se la dejaron un ratico? El otro tiene que callarse si no quiere entrar en el complot. Pero si ocurre lo contrario, también dice lo mismo. ¿Te fijaste anoche en la fiesta cómo ni siquiera se miraron para engañarme a mí? Para que yo no me diera cuenta de que son amantes para despistarme. Entonces, hagan lo que hagan, eso siempre probará todo. Eso es muy interesante porque es un estilo, incluso un estilo político también, hay que decirlo. En este caso se puede ver que hay un personaje a quien le está atribuida la infidelidad de la esposa o del marido. Lo más extraño para quien se encuentra en este tipo de paranoia es llegar a saber el dato de que está inconscientemente enamorado del personaje al cual le atribuye a su mujer como amante. Eso es todo el problema. El que proyecta en ella todas sus tendencias inconscientes para él son inadmisibles, precisamente porque no ha sido homosexual,
porque son incompatibles con la estructura de la conciencia, porque la conciencia no es simplemente una pantalla, sino una estructura que admite unas cosas y otras no, y otras cosas las desarrolla en una actividad y no una pantalla donde se reflejan las cosas. El problema del inconsciente lo vemos ahora bajo otro mecanismo. La madre ansiosa es una conversión en lo contrario. Este es uno de los mecanismos inconscientes, convertir la hostilidad en un exceso de amor y en una sobreprotección. El de los celos interpretativos hace una proyección, proyecta en la mujer lo que él desea, lo cual le permite, lo reprimido retorna, ocuparse permanentemente del individuo a quien cree que ella desea con el pretexto de espiarlo. Hay unos mecanismos de defensa que son muy primitivos, que están en el niño más pequeño y que en la psicosis se vuelven más importantes. Están generalmente en los niños entre los 8 y 9 meses y son los procesos de incorporación y proyección total. Hay otros que son más tardíos y más elaborados, como la represión, el olvido de algo, etc. De todas maneras, es imposible adquirir una idea real de lo que es el inconsciente según Freud. Si no nos damos algunos paseos por la clínica y mostramos casos, niños, personas con problemas, tipos de amor, tipos de